Lo que fue, eso será. Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. No se hace nada nuevo bajo el sol. Una cosa de que dicen. Mira esto es nuevo. Aún esa fue ya en los siglos anteriores a nosotros. Eclesiastés 1, 9, 10. Hola chiquitines. ¿Cómo estáis? El origen de la vida es un misterio que, aún al día de hoy, fascina a quienes se dedican a escudriñar el inicio de todo, tal como sucede con el estudio del universo. A lo largo de la historia, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre cómo surgió la vida. Desde la creación divina, pasando por la generación espontánea y la panspermia, hasta la teoría de la evolución. Mencionar este punto en la historia del conocimiento científico nos fuerza a detenernos en un hombre que le ha dado un giro al significado de vida terrestre: Charles R. Darwin. Charles Robert Darwin fue el quinto entre 6 hermanos, nacido el 12 de febrero de 1809 en Franzuell, Inglaterra. Su abuelo paterno fue el reconocido médico Erasmus Darwin. Este hombre, conocido por su famoso viaje en el Beagle por distintas partes del mundo y sobre todo por los estudios y conclusiones a las que llegó gracias a ellos, ha pasado a la historia como un científico revolucionario ícono de que la ciencia puede explicarlo todo. Han transcurrido más de 100 años desde la primera publicación de El origen de las especies, el libro más conocido de Darwin, y gracias al avance tecnológico y científico, muchos de sus postulados han sido no solo confirmados sino rebasados. Y aunque parezca increíble, el tema de la evolución de la vida está plagada de mitos. Así que, sin más, aquí están 9 mitos acerca de la evolución. La evolución fue propuesta por Charles Darwin. Tan célebre como el mito siguiente, es de conocimiento popular concederle a Darwin el nombre de padre de la evolución, por haber sido el primero en postular que los organismos actuales se originaron de ancestros muy antiguos. En realidad, el mayor aporte que Charles Darwin postuló fue el de brindar una explicación sencilla y coherente y tan completa como pudo haber sido pensada en su época de cómo funciona la selección natural, más que haber inventado una teoría acerca de la evolución. Para Darwin, las nuevas especies pueden surgir por acción selectiva de las condiciones externas por las variaciones de tipo específico que los individuos pueden presentar. El propio Darwin se preocupó de mencionar a diversos autores que se habían interesado por el desarrollo de las ideas acerca del origen de las especies, como puede leerse cuando menciona a Lamarck, los distintos trabajos de W. C. Wells, el geólogo L. von Buch, el reverendo W. Herbe, Patrick Matthew, el profesor Arrowen, Messier Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, el Dr. H. S. Schaffhausen, el reverendo Baden-Powell, entre otros. En la sexta edición del origen de las especies incluyó un resumen histórico de este campo de estudio. Darwin dijo que el hombre proviene del mono. Hasta parece un chiste de mal gusto. Esta sentencia proviene desde la misma época en que las primeras ediciones de El origen de las especies fueron puestas a la venta. De hecho, Darwin escribió un libro donde específicamente trataba sobre el origen del hombre, el cual es incluso menos conocido que sus investigaciones en el área de la botánica. De hecho, en toda la obra del origen de las especies no se alude para nada al hombre, pero claro está, la idea estaba implícita, puesto que el hombre se trata de un animal. En realidad, Darwin llegó a la conclusión, aplicando los principios de selección natural, de que como sucede con los animales, todas las especies de primates fueron generadas por un antepasado común.
El malentendido se originó debido a los detractores de la, por entonces, recién teoría argumentada por Darwin, los cuales trataban de ridiculizar las ideas revolucionarias con las que no estaban de acuerdo. El caso es que la evolución humana es de hecho un tema sumamente interesante, pues gracias al descubrimiento de algunos tipos de homínidos primitivos, está confirmado que varias clases de estos especímenes compartieron territorio y época por algún tiempo, como puede verse con los fósiles de Neandertal y Cro-Magnon. Solo sobrevive el más fuerte. Esta es otra frase que en general aparece ligada a la tesis darwinista. Puedo decir que es la equivalencia a las frases Dios ha muerto de Nietzsche, y el fin justifica los medios, de Maquiavelo. Otras sentencias mal entendidas o sacadas de contexto. Pero con la enunciación que nos atañe, no filosófica sino científica, se ha ido más lejos. ¿Alguna vez habéis jugado al teléfono descompuesto? Os pregunto esto porque en este apartado específico fue lo que ocurrió. Primero, la frase original iba más o menos así: la supervivencia del más apto. ¿Notáis la diferencia? Apto significa que se poseen cualidades específicas o especiales para llevar a cabo una actividad, mientras que fuerte es un adjetivo que denota potencia física. Si fuera verdad el postulado de la supervivencia del más fuerte, los dinosaurios y demás reptiles gigantes del período mesozoico jamás se habrían extinguido. Darwin no hubiera cometido un error tan garrafal después de los incontables estudios comparativos que realizó. Y no fue él quien utilizó el postulado original, en realidad, la locución fue empleada por primera vez por, bueno, mejor escuchemos lo que le escribió Edgar Wallace a Darwin, en una carta fechada el 5 de julio de 1866. Estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a las ventajas de la excelente expresión de Herbert Spencer acerca de la supervivencia del más apto. Siento no haber recibido su carta 2 meses antes, porque hubiera incluido frecuentemente este concepto en la nueva edición del Origen de las Especies. ⁴ La selección natural es lo mismo que la evolución. Este mito tal vez se deba a una confusión entre ambos conceptos. Por un lado, tenemos que la evolución es el proceso en que las criaturas cambian a lo largo del tiempo, en tanto que la selección natural es uno de los mecanismos a través de los cuales las criaturas llevan a cabo ese cambio. ¿Y cómo ayuda la selección natural a las especies a cambiar? La selección natural básicamente tiende a disminuir la variabilidad genética de los individuos dentro de una especie, haciendo desaparecer a los menos aptos. Actualmente, puede afirmarse que la tesis de la selección natural es considerada por unanimidad científica como uno de los factores base para la evolución de los seres vivos, mas no es el único. La evolución ocurre por casualidad. Debido a la confusión que existe entre los conceptos de evolución y selección natural, hay quienes piensan que la evolución ocurre al azar, puesto que algunas criaturas sobreviven y otras no, y eso es debido a pura coincidencia o capricho de las circunstancias. Pero la evolución no funciona al azar, sino que va seleccionando y depurando las características genéticas de cada una de las especies a medida que cada una se ajusta a las condiciones de su medio. Y ya se ha mencionado que una de las formas que tiene la evolución para llevar a cabo este proceso es la selección natural, la cual no es aleatoria ni opera por casualidad. La selección natural preserva las ganancias y erradica los errores. O como dijo Herbert Spencer, sobrevive el más apto. La evolución es progresiva y gradual. La creencia popular y la mayoría de los textos especializados sobre la evolución coinciden en que el cambio biológico es lento, gradual y progresivo.
tal es el sello del concepto darwiniano de evolución. Como prueba incuestionable, el hombre se ha colocado a sí mismo como la cumbre máxima de la evolución en la Tierra, y muchos concluyen que este procedimiento de perfección transformó gradualmente al hombre mono de la sabana africana en lo que somos actualmente. Pero, ¿es eso verdad? ¿En qué se basan quienes afirman esto? El registro fósil brinda una excepcional prueba de que en realidad la evolución no es tan progresiva ni gradual como se piensa. Podemos observar claramente que, a través de millones de años, existieron especies que permanecieron inmutables en tanto que su medio circundante se mantuvo esencialmente igual. Por ejemplo, tomemos nuevamente a los dinosaurios, pues si bien fueron creándose nuevas especies con el transcurso del tiempo, en general todas pasaron por un periodo muy largo de estabilidad sin ningún cambio notable. A este fenómeno se le conoce como equilibrio aproximado. No es hasta que el medio tiene un cambio trascendental que aparecen especies enteramente nuevas e independientes de las predecesoras. Hay demasiadas lagunas en el registro fósil para que la evolución sea verdadera. Este caso es interesante, porque parte de la contradicción del postulado anterior, y los reaccionarios creacionistas lo han utilizado para desacreditar la teoría de la evolución. En realidad, los cambios súbitos en el registro fósil no son falta de pruebas del gradualismo, sino una evidencia de la economía básica de la naturaleza. Hay un espacio finito, un número finito de nichos, en un ecosistema. Una especie puede generar una nueva cuando un pequeño grupo fundador se separa y se aísla del grupo original. Este nuevo grupo fundador, siempre y cuando sea pequeño y se mantenga aislado, puede experimentar un cambio relativamente rápido, y este cambio ocurre tan rápido que quedan muy pocos fósiles como evidencia. Pues imaginaos que primero, el animal muerto tiene que escapar de las fauces de los carroñeros, después tiene que ser enterrado bajo unas circunstancias muy específicas que permita que se fosilice en vez de podrirse, para finalmente, dejar a las fuerzas geológicas traer al fósil de alguna manera a la superficie para ser descubiertos, millones de años más tarde, por un puñado de paleontólogos que anda en su búsqueda. El cambio en el ecosistema produce nuevas especies. Entonces, el cambio en el ecosistema produce nuevas especies, ¿verdad? Sí y no. Se mencionó que un cambio drástico en el medio fuerza a los seres a cambiar, pero no es como suena. Vamos por partes. Como se dijo en el apartado anterior, cada ecosistema está delimitado por un espacio conciso y finito. La naturaleza tiende a llenar este espacio bajo este parámetro. Los ecosistemas son fáciles de llenar y por ello las especies permanecen en equilibrio aproximado. Pero todo cambio, profundo o secundario, procede de la supresión o adición de especies. Los huecos entre especies reflejan estas sencillas verdades. La especiación, es decir, la variación de especies, dependiente de la disponibilidad de nichos ecológicos, permite que el cambio se produzca. Es decir, el cambio no produce nuevas especies, son las nuevas especies las que producen el cambio. La evidencia de la evolución humana ha resultado ser un engaño o una farsa. Ya anteriormente había hablado de dos casos particulares en los que está cimentado este mito: el hombre de Piltdown y el cráneo de calaveras. Ambos abordados en el tercer volumen de Fraudes arqueológicos. Pero existen otros casos similares, como el hombre de Nebraska y el Hesperopithecus, aunque estos últimos se tratan más de errores involuntarios que de fraudes elaborados. Los grupos que han estado en desacuerdo con la teoría de la evolución han tomado como estandarte estos casos para argumentar que la ciencia no es exacta y que pueden alterarse los resultados que se obtienen a través de ella, mostrando la fragilidad de su contenido.
Sabemos que, en realidad, con estas generalizaciones, solo se pretende tergiversar la verdadera naturaleza de la ciencia, cuyo único postulado es que no existe una respuesta definitiva. Este tema surgió a raíz de leer el libro Los mitos de la evolución humana, escrito por Niles Eldredge, paleontólogo en el American Museum of Natural History, e Ian Chattershaw, paleontólogo británico enfocado en la biología evolutiva. Os recomiendo esta lectura si estáis interesados en el tema, pues los autores profundizan en varios conceptos poco atendidos por la mayoría de los especialistas. Suscríbanse, dejéis vuestro me gusta y pasen por el canal para ver más vídeos. Un saludo. Nos veremos pronto. Joder. Ya es mi turno y aún no tengo tema para exponer. ¿De verdad creíste que esto era fácil, Josh? Eres odiosa, Luisa. Por eso nunca te pido ayuda. Tranquila, Otokatsin, Otlakotsin. Recordéis que esto también es algo para divertirse, no para discutir. Luisa es la que se la pasa molestando a mi hermana. Ahora resulta que soy yo la del problema. ¿Ves? ¿Lo ves? Esto solo me dice lo mucho que se quieren. Ni loca.